Mujeres fotoperiodistas durante la Guerra Civil Española. El ámbito del fotoperiodismo y de la fotografía documental ha sido un espacio en el que muy pocas mujeres han desarrollado su actividad. Tradicionalmente, en la historia del arte se han asignado unas funciones determinadas al hombre y a la mujer. Mientras que ellos han sido ocupados socialmente como los genios y artistas, ellas han sido concebidas como las musas, modelos y la inspiración de los genios. La transmisión de este tipo de patrones justifica la idea de que la fotografía no es una actividad completamente libre. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero ¿qué pasa cuando esa mujer es mucho más grande que el hombre, quien se lleva todo el reconocimiento? Pues bien, este fue el caso de Gerda Taro. Henry Friedman, más conocido como Robert Capa, captó con su objetivo algunos de los momentos cruciales del pasado siglo XX. Sus más contundentes fotografías de la Guerra Civil Española, el conflicto chino-japonés o la Segunda Guerra Mundial coparon las portadas de las principales revistas de la época. Pero menos se sabe de la que fue su pareja, la periodista Gerda Taro, una mujer que tuvo mucho que ver en la vida personal y profesional del famoso fotógrafo húngaro, fallecido en Vietnam en 1954 mientras ejercía como corresponsal en la Primera Guerra de Indochina. Y es que ambos idearon el personaje de un fotógrafo estadounidense al que bautizaron como Robert Capa para obtener un mayor beneficio en la venta de sus fotografías. Y aunque al principio las obras que vendían bajo este nombre podían ser indistintamente de uno de otro, fue finalmente Friedman quien encarnó la figura de Capa. Gerda Taro nació como Gerda Bocheril en Stuttgart el 1 de agosto de 1910 en el seno de una familia judía de origen polaco. Como para muchos, la situación en su país tras el ascenso de Hitler provoca su huida a París en 1933, donde se integra en los círculos de refugiados y sobrevive haciendo diversos trabajos. Es en septiembre de 1934 cuando conoce a Henry Friedman, quien la inicia como fotógrafa, y ya en 1936 es cuando consigue su primer carnet de prensa, casi coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil. Deja entonces su puesto en Allianz Photo para ejercer como fotógrafa profesional. Comienza así una carrera que será lamentablemente muy corta y que irá creciendo y definiéndose en paralelo al desarrollo de los acontecimientos en España. Es la historia de la consecución de una autonomía personal como fotógrafa y del nacimiento de un estilo. Especialmente a partir de 1937, Gerda se va independizando progresivamente de su compañero y maestro. Realizan viajes y reportajes por separado, y el copyright de las fotos va pasando de ser Capa a Capa y Taro hasta llegar a firmar como Taro. Fotografió en Barcelona la nueva realidad que ofrecían los milicianos en las calles, los niños jugando entre las barricadas y las mujeres instruyéndose para la guerra en la playa, las dificultades y la huida de la población civil en el frente sur cerca de Córdoba, el cerco de Madrid y la vida en las trincheras, la batalla de Guadalajara con la victoria de las tropas republicanas. Fotografía también a las víctimas de la guerra en un hospital de Valencia y a los huérfanos en un orfanato de Madrid. Su cámara captó además la situación en el frente de Segovia, la actividad de los dinamiteros en la defensa de Madrid y los combates de la ofensiva de Brunete, donde encontró la muerte en 1937. Esta joven promesa nos dejaba a punto de cumplir 27 años. Su trágico final llegó en la Guerra Civil Española. Tenía planeado regresar a Francia al día siguiente donde la esperaba Capa, y solo abandonó las trincheras cuando se quedó sin rollo fotográfico para dirigirse a un pueblo cercano. Gerda Taro pasó el último día de su vida en las trincheras de Brunete, a unos kilómetros de Madrid, junto con los combatientes republicanos. La fotoperiodista perdía su vida en un accidente en medio del conflicto bélico, cuando el coche de las brigadas internacionales en el que viajaba fue perseguido por aviones enemigos que volaban a baja altura. En medio del pánico, el convoy hizo una mala maniobra y la joven fotógrafa salió expulsada. Un tanque que venía detrás la pisó y pocas horas después murió en un hospital del Escorial, cerca de Madrid. Más fotoperiodistas destacadas de la Guerra Civil Española y otros conflictos de la época. La Guerra Civil Española, 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939, fue una de las primeras guerras que se cubrió fotográficamente, debido a dos factores: la evolución de la técnica de la fotografía y el hecho de que los fotoperiodistas no encontraron ningún impedimento por parte del gobierno español para llevar a cabo su trabajo. La aparición en los años 30 de las ligeras y silenciosas cámaras Leica y la evolución de los materiales de revelado y las películas favorecieron al desarrollo de las revistas ilustradas en aquella década. Por primera vez en el conflicto, la Guerra Civil Española,
fue posible fotografiar a las personas sin que se diesen cuenta y con un dinamismo y espontaneidad nunca antes conseguidas. Se trata además del primer conflicto armado que contó con una gran presencia femenina entre los profesionales de la información, seguramente porque se trataba de una situación muy atractiva para el mundo de la comunicación a escala mundial. En cuanto al bando republicano, tuvo un gran revuelo la imagen de la mujer como miliciana, que se convirtió rápidamente en el símbolo de la movilización civil contra el fascismo. Evidentemente, estas imágenes rompían con la tradicional subordinación de la mujer y las reivindicaba portadoras del derecho a la igualdad de condición. Otras mujeres que destacaron como fotoperiodistas en la Guerra Civil Española junto a Gerda Taro fueron Katy Horna, Tina Modotti, Martha Gellhorn como reportera de guerra, entre otras. Además, destacar el trabajo que hizo Dorothea Lange como periodista durante la época de la Gran Depresión. En 1936, Katie Deutsch, con su cámara Rolleiflex y con ideales anarquistas, viaja a Barcelona y a Valencia. Hace este viaje junto a Robert Capa como fotoreportera encomendada por la Confederación Nacional del Trabajo para retratar la situación de los pueblos colectivizados de Aragón, que tenían como objetivo servir como propaganda al gobierno republicano en el exterior del país. El trabajo artístico y periodístico de Katy Horna ofrece rasgos nítidamente diferenciales. Horna pone de manifiesto una visión del conflicto que se aleja de los cánones de la fotografía documental de la época. En sus fotografías y fotomontajes muestra la cara oculta del conflicto. Quiere mostrar la huida de los civiles de los pueblos bombardeados. Prefirió retratar a las mujeres, hombres, niños y ancianos que sufrían la guerra y la vida cotidiana tras los frentes de batalla. En Barcelona, Katy trabajó para distintos organismos y publicaciones republicanas. Entre ellos destaca su trabajo como colaboradora en las publicaciones anarquistas Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos y Mujeres Libres, así como su trabajo como redactora en la revista Umbral, Seminario de la Nueva Era, donde conoció a José Horna, quien pronto se convertiría en su marido y de quien tomaría el nombre. Martha Gellhorn sería otra mujer a la sombra de un hombre, esta vez de Ernest Hemingway. Se marchó a París con $75 y una máquina de escribir. Una acreditación de periodista fue su pasaporte para cruzar la frontera y combatir con sus crónicas en la Guerra Civil Española. Tal y como dice una de sus citas más famosas: "Este país es demasiado bonito para que caiga en manos de los fascistas". En el 1936 viajó a España para ser corresponsal de guerra para la empresa Collier's Weekly. Ese mismo año sería cuando conocería al escritor Ernest Hemingway. Martha no estaría mucho en España, pues comenzarían pronto los conflictos en otras partes de Europa con el motivo de la Segunda Guerra Mundial. Todos los conflictos bélicos del siglo XX hasta los años 80 tuvieron a Martha Gellhorn como testigo. Su experiencia como periodista se plasmó en la Guerra Civil Española y en los múltiples artículos en prensa, ensayos o novelas que a día de hoy son testigos históricos del pasado siglo. Tina Modotti, fotógrafa italiana de familia humilde y obrera, destacó en su vida como modelo, fotógrafa y activista, luchando siempre por lo que ella pensaba que era lo justo. Con tan solo 400 fotografías realizadas a lo largo de su vida, debido a su perfeccionismo y necesidad, se convirtió en un icono de la fotografía. Vivió una vida apasionada y marcada por los círculos artísticos por los que se movía. La prensa la catalogaba como una fotógrafa excepcional, comprometida y adelantada a su tiempo, alejada de los moldes en los que se le quería encasillar. Modotti luchó por los derechos de la clase desposeída en distintos países. En 1934 viajó a varios lugares de Europa, entre ellos a Madrid. En esos momentos Tina se dedicaba en cuerpo y alma a la actividad política y cultural, ayudando a los perseguidos políticos. Por ello formó parte del Congreso Internacional de los Intelectuales frente al fascismo. Después de la rebelión militar del 36, se alistó al 5º Regimiento y trabajó con las Brigadas Internacionales, con el seudónimo de María, hasta el fin de la Guerra Civil Española. Ante la violencia de los acontecimientos, Tina optó por alistarse a la lucha armada y renunciar a la fotografía de la que había estado enamorada. Este es el motivo de que no la podamos investigar por su trabajo de fotoperiodista en el conflicto bélico de España, pero aunque no retratara en imagen lo que sucedía, sí lo hacía con palabras. Trabajaba como reportera del diario republicano Ayuda, al mismo tiempo que cooperaba en movimientos revolucionarios y en la Cruz Roja. Dorothea Lange, considerada una de las fotógrafas más reconocidas por su obra La Gran Depresión.
Tomó la fotografía por casualidad en el año 1936. Se encontraba paseando al norte de la ciudad de Los Ángeles cuando se cruzó con la madre cherokee Florence Owens Thompson. Ese encuentro dio paso a una de las imágenes más influyentes de la historia de la fotografía y la que se convertiría en la vara del padecimiento de una nación durante la Gran Depresión. Dorothea es una de las pocas fotógrafas que disfrutó del prestigio de su obra durante su tiempo, además de la primera mujer a la que se le dedicó una exposición individual en el MoMA, Museum of Modern Art. Durante la Segunda Guerra Mundial, su obra supuso una gran labor social, ya que se atrevió a mostrar la realidad de las situaciones más desfavorecidas de la época. En esta etapa destacan las imágenes dedicadas a la reubicación de las familias de ascendencia japonesas tras el bombardeo de Pearl Harbor. Estas historias de vida demuestran que el fotoperiodismo, además de responder a la necesidad de ver y de conocer, es mucho más que un conocimiento. Durante décadas se ha usado como forma de protesta social, una nueva ventana que le abre los ojos a la población para hablar de todo aquello que si no sucedería en las sombras. En el caso de estas mujeres, quienes vivieron la desigualdad en su propia piel, usaron la cámara como una herramienta, un arma de defensa para luchar contra la desigualdad y dar pie a la verdad. Ellas, a través de su arte y su visión, se han convertido sin duda en la sólida base que ha dado pie al fotoperiodismo tal y como lo conocemos hoy en día.